empezar con la ayuda del Eterno. Ahora en el capítulo 6 se van a empezar a abrir los sellos. Pero a medida que se van abriendo los sellos, no significa que se va revelando lo que está escrito en el libro, porque ya sabemos que ese libro, ¿qué es? Ese libro dijimos que era el título de propiedad de esta tierra. La tierra tiene un dueño, la tierra tiene unas escrituras, y en esas escrituras aparece el nombre del dueño de esta tierra, y que sabemos que el dueño de esta tierra es aquel que la creó. Es a saber, Akadosh Baruj Hu, Adonai. De él son los cielos y la tierra y toda su plenitud, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. El Salmo 24 así lo dice. Entonces, el título de propiedad de esta tierra es ese libro. Ahora, ya sabemos lo que contiene varios eventos, dijimos, están escritos o descritos todos los eventos destinados para esta tierra, pero los sellos lo que van revelando son las consecuencias de haber destapado o roto un sello. Sabemos que a Satán, el diablo, el Eterno le reprenda. A él no le conviene que los sellos se destapen, se rompan. A él le conviene que los sellos estén allí puestos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso indica que mientras estén sellados, él tiene el control absoluto y dominio sobre esta tierra. Él se convierte en el amo y dueño de esta tierra mientras estén los sellos en ese libro. ¿Por qué? Porque esos sellos significan que esas escrituras están hipotecadas. ¿Por qué quedaron hipotecadas? Ya dijimos la clase pasada, porque Adán y Eva pecaron. En ese momento en el que pecaron, entregaron el dominio. Tuvo que venir un pariente cercano de Adán. En este caso, el segundo Adán, es decir, el pariente cercano, el creador de los cielos y de la tierra, se hizo pariente cercano del primer Adán. ¿Cómo es que se hizo pariente cercano? Haciéndose hombre. Y de esa manera reparar lo que hizo el primer Adán. Y ahora el postrer Adán paga el precio. Porque ¿cuál es el precio del pecado? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Elohim es vida en Yeshua HaMashiach. Entonces quiere decir que Yeshua vino a pagar el precio. Vino a terminar con el pecado. Cuando acabe con el pecado, entonces quiere decir que los sellos estarían completamente destapados y ahora esas escrituras se le devuelven al Eterno. Y ahora él puede establecer en esta tierra su reinado y colocar al Señor de los señores. En este caso ya no puede ser el primer Adán. El primer Adán ya no puede ser el Señor de los señores. Ahora el que puede ser el Señor de los señores es el segundo Adán, Yeshua HaMashiach, el que gobierne sobre este mundo. Entonces, les decía también que a medida que los sellos se van destapando, la furia de Satán se va incrementando en la tierra. Un sello destapado quiere decir una victoria allá en los Shamaim, allá en los cielos. Entonces, cuando él pierde una de las batallas allá en los cielos, un sello se destapa, ¿sale? Se bota, se rompe. Cuando los sellos se rompen, la furia de Satán se incrementa porque él no quiere que los sellos sean destapados. Él quiere seguir teniendo el dominio. Por lo tanto, como su furia incrementa y entonces empieza a provocar cosas terribles aquí en la tierra. Señal de que se está enfureciendo. Entonces, cuando él enfurece, entonces los hombres se enfurecen y provocan hambres, provocan guerras, provocan persecuciones. ¿Estoy siendo claro? Lo vamos a ver con detenimiento. Vean qué es lo que va sucediendo. Entonces, insisto, los sellos no revelan lo que está en el interior del libro. Los sellos revelan la furia de Satán por haberse destapado un sello, por haberse roto un sello. ¿De acuerdo? Se destapa un sello y a Satán se enoja y entonces empieza a actuar en la tierra. Es decir, descarga su ira con los de la tierra, propiamente con los escogidos del Eterno. Ahora les comparto la pantalla, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Mucha atención con esto. Uno de los 4 seres vivientes es el que presenta la consecuencia de haber roto estos sellos o uno de los sellos. A continuación, lo que va a ver Yohanan son los 4 jinetes, los 4 caballos
del Apocalipsis, 4 caballos con distintos colores: blanco, rojo, negro y amarillo. Esos son los 4 colores de estos caballos. Obviamente no vienen caballos solos, sino vienen montados. Es decir, vienen jinetes controlando a estos caballos. Por eso se le conocen como los 4 jinetes del Apocalipsis. Mucha atención. Son los 4 seres vivientes los que hacen su presentación. Es decir, un ser viviente le dice a Yohanan, mira, y le enseña un jinete. Luego, otro ser viviente le dice a Yohanan, abre el segundo sello, y aparece otro jinete. Es decir, uno de los 4 seres vivientes va haciendo la presentación de los 4 jinetes. Entonces tenemos, por un lado, 4 seres vivientes y por otro lado tenemos 4 jinetes. ¿Qué significa esto? Que los 4 jinetes son como la contraparte de las fuerzas del Eterno. Sabemos que los 4 seres vivientes representan la gloria de Elohim. Los 4 seres vivientes son los que sostienen el trono del Eterno, la Merkabá. Son a su vez las 4 patas del trono, pero también son las 4 ruedas de la Merkabá, del carro de fuego. Y que ese carro de fuego es movido y trasladado por estos 4 seres vivientes. El águila representa la sabiduría. El león representa la fuerza. El toro representa la riqueza. Y el hombre representa la honorabilidad o la humildad. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta esos 4 detalles. Ahora, por otra parte, cada uno de ellos presenta a un jinete. El águila, el ser viviente con rostro de águila, uno de los sellos, y al abrirse sale un jinete de color blanco. ¿Qué es el color blanco? El color blanco se anuncia como algo de paz, pero nos vamos a dar cuenta que en realidad es una paz engañosa, es una paz mentirosa, porque estamos hablando que los 4 jinetes muestran la contraposición, es decir, como que las fuerzas contrarias al Eterno. Así como el Eterno tiene estas 4 características en su derredor, la sabiduría, la fuerza, la riqueza y la humildad, del otro lado, el impostor, a Satán, también tiene sus 4 características. En este caso, en contra de la sabiduría está el engaño, está la mentira, que se muestra como algo bueno. La mentira tiene ese objetivo. Cuando alguien miente, es para tratar de aparentar algo que no es. Cuando alguien engaña, es porque quiere ocultar algo. En realidad está mostrando solamente una apariencia. Ese es un engaño. Así es el enemigo. Cuando él se presenta, cuando a Satán se presenta y él va a obrar, siempre lo va a hacer a través del engaño, la mentira, una falsa piedad, una fachada solamente. Eso es lo que él ocupa. A Satán ocupa la mentira y es por eso que primero aparece el caballo blanco, en contra de la sabiduría. Después vamos a ver cuando se destapa, cuando el cordero abre el segundo sello. Ahora aparece un jinete de color rojo, bermejo, que significa la guerra, ¿ok? Que significa guerra, y lo vamos a ir viendo ahorita a detalle. Pero ahorita aquí simplemente quiero que vean los 4 jinetes en contra de los 4 seres vivientes. ¿Sale? Por un lado tenemos 4 seres vivientes y por otro lado tenemos 4 jinetes. Estos 4 se oponen entre sí. ¿Sale? Son como la contraparte de la gloria del Eterno. Entonces, en contraposición, también hay otra fuerza negativa, unas fuerzas del mal que hacen guerra, lo que provoca guerra, la fuerza de Satán que provoca guerras en esta tierra. Y luego vendrá el toro y llama al jinete, por lo tanto llama al jinete el jinete del caballo negro. Y el caballo negro, vamos a ver que representa hambruna, representa hambre, representa escasez sobre la tierra. Entonces está la contraparte de la riqueza, digamos el aspecto del toro que es la riqueza y el aspecto del jinete del caballo negro que es la pobreza extrema. Y luego viene la humildad, el hombre, el ser viviente que tiene aspecto de hombre, y entonces él muestra al jinete
del caballo amarillo o pálido, a ese caballo amarillo que está como enfermizo y justamente lo que provoca es enfermedad o provoca muerte, pero también provoca persecución. Quiere decir que el hombre altivo provocando persecución sobre la persona humilde, sobre el hombre. Y ahí están las contrapartes. No sé si lo logran notar. Los 4 seres vivientes que manifiestan la gloria de Adonai y los 4 jinetes que evidencian las características del reinado de Asatán y propiamente en sus anticristos, en sus antimesías. Vamos a leer, seguimos leyendo el versículo 2. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Aquí tenemos al caballo blanco. Debemos decir que este caballo blanco no es Yeshua. El jinete de este caballo blanco no es Yeshua, y lo digo porque hay algunos intérpretes bíblicos que han aseverado que ese caballo blanco se refiere a Yeshua, y no es así, porque estamos hablando de la contraparte de la gloria de Adonai. Por un lado tenemos los 4 seres vivientes que forman parte de la gloria de Adonai y los 4 jinetes que no forman parte de esa gloria. ¿Sale? Por lo tanto, este caballo blanco no puede ser Yeshua HaMashiach. Algunos dicen porque esto está en concordia con Apocalipsis capítulo 19, pero vamos a darnos cuenta que no es así. Vean a este que sí está montado en un caballo blanco, pero vamos a ver las diferencias. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Aquí sí es Yeshua. Este obra con justicia y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Elohim, la palabra de Elohim. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Quiere decir que este Mesías viene acompañado con otros caballos blancos, con todo su ejército. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura, en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuáles son las diferencias? Que uno tiene una corona, pero la palabra corona que aparece allí en Apocalipsis capítulo 6 para referirse a este jinete es la palabra estéfanos. La palabra griega es estéfanos, es una corona de conquistador. Y la corona que tiene Yeshua en Apocalipsis capítulo 19, verso 11, es la palabra diadema. Aparece con corona, sí, pero con diadema. Y esta palabra diadema en griego quiere decir una corona real, ¿de acuerdo? Una corona de rey. No es lo mismo tener una corona de conquistador que una corona de rey. Este jinete tiene un arco y este otro tiene una espada, o mejor dicho, de su boca sale una espada, que sabemos que esa espada es la Torá, la palabra del Eterno, como dice la carta a los hebreos, ¿sale? Entonces, entendamos que este no es Yeshua. Entonces, ¿qué significa esto? Ya les he dicho que esto muestra la forma en que los antimesías se presentan, y estoy hablando en plural porque los antimesías son muchos. ¿Se acuerdan que Yohanan también le dice Juan en una de sus cartas: hijitos míos, ya es el último tiempo, y como ustedes han escuchado que el anticristo ha de venir, así también al presente han surgido muchos anticristos, es decir, antimesías. Todos los antimesías operan de la misma forma. Cuando venga el anticristo, es decir, el que va a cumplir las profecías finalmente climática, quiere decir que va a operar como todos los anticristos han operado anteriormente. ¿Quién fue el primer antimesías en esta tierra humano? El primer antimesías humano. Sabemos que el espíritu del antimesías está desde que a Satán se llenó de soberbia, se llenó de ira y empezó una rebelión allá en los Shamaim. Ahí su espíritu de antimesías empezó. Pero ¿quién fue el primer antimesías humano? ¿Alguien podría animarse a decir quién fue el primer antimesías humano? Caín.
Exactamente, mi hermana Tati respondió, Caín. Caín fue el primer antimesías. ¿Por qué? Matando a su hermano Hebel o Abel. Porque, ¿cuál fue la promesa de Akadosh Baruj Hu que le dijo a la mujer? Le dijo que su simiente iba a herir en la cabeza al Nahash, es decir, a la serpiente, a la serpiente antigua, al diablo. Entonces, Caín, al matar a Hebel, ¿qué está matando? La simiente de la mujer. Está tratando a toda costa que no nazca aquel que va a herir en la cabeza a la serpiente. Por eso Caín se convierte en el primer antimesías. Ahora, sin embargo, no es el primer antimesías en potencia. El primer antimesías en potencia es Nimrod, el que se presenta como el primer antimesías en potencia. ¿Cómo se presentó primeramente Nimrod? Él fue el que empezó a liderar la construcción de la Torre de Babel, ¿cierto? Él empezó a reunir a todos los habitantes de esta tierra para construir una torre. ¿Cómo los convences? Vamos a construir una torre y vamos a llegar hasta lo más alto del cielo. Obviamente era una torre para pelear en contra de Adonai. Era una torre para pelear en contra de Elohim, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo es que convences a la humanidad? Si no es a través de unificarlos, si no es a través de convencerlos de formar una unidad, de mostrarte en paz con ellos. No puedes llegar y amenazándolos y decir, vamos a hacer esto y hagan esto y aquello, y hagan una torre. No los esclavizó. Es decir, no sometió a toda la gente que estaba construyendo la Torre de Babel. Él no los sometió y los tenía como esclavos. No. Él los convenció de construir esa torre. Trabajaban para él y trabajaban en un mismo pensamiento. Todos tenían un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo corazón, incluso una misma lengua. Por eso es que después, para interrumpir todo eso, se confundieron sus lenguas y se separaron. Pero todos tenían un mismo pensamiento. Entonces, ¿qué hizo Nimrod? Los convenció. Se mostró como un caballo blanco, como empezar a unificar criterios. ¿Estoy siendo claro? De hecho, dice la escritura que Nimrod era un vigoroso cazador. ¿Qué ocupan los cazadores? Para cazar un arco. Entonces, es una total referencia. Ese caballo blanco con el primer antimesías en potencia que es Nimrod, vigoroso cazador, que detrás de su engaño, es decir, vamos a hacer esto, los está convenciendo, pero para después hacer una guerra. ¿Sí o no? Porque una gente que llega así, llega blandito, llega hablando bien, llega hablando palabras aparentemente que conquistan. De hecho, eso es lo que hace este caballo blanco. Sale para conquistar. ¿Cómo va a conquistar? Con palabras bonitas. Trata de conquistar a la humanidad con palabras bonitas. Y entonces, después, ya cuando tuviera su torre, ¿qué es lo que va a hacer? Pelear contra Adonai. Hacer una guerra y pelear contra los hijos de Adonai. Y pelear contra todos aquellos que estén en contra de su proyecto. Va a pelear en contra de todos aquellos que estén en contra de su proyecto. Entonces, lo mismo va a suceder con todos los antimesías. Y todos los imperios que aparezcan, primero se muestran como caballos blancos, tratando de unificar. Por ejemplo, cuando aparece el imperio griego con Alejandro Magno, ¿cómo lo hizo? Alejandro Magno, siendo poderoso, derroca el imperio medo-persa. De hecho, esto está profetizado en Daniel capítulo 8. Cuando ustedes ven Daniel capítulo 8, se los voy a dejar de tarea, anoten allí, tarea, Daniel capítulo 8. Compararlo con Alejandro Magno. El macho cabrío que aparece allí es Alejandro Magno, que cuando aparece solamente tiene un cuerno. Es un macho cabrío que solamente tiene un cuerno y golpea al carnero de dos cuernos, a los medos y a los persas. El imperio medo-persa, dos cuernos, los tumba, los quita y él se engrandece. Y dice, cuando él estaba ya engrandecido, su cuerno se debilitó y se rompió. Y de ese cuerno salieron 4 cuernos más. ¿Se acuerdan? Daniel capítulo 8. Salen 4 cuernos más. ¿Qué quiere decir? Que a la muerte de Alejandro Magno, ¿quiénes salieron? ¿Se acuerdan? 4 generales que se reparten todo el imperio griego. Y luego dice Daniel capítulo 8 que uno de esos 4 cuernos se engrandece y es mayor que los otros 3.
¿Quién de los 4 generales de esos 4, que son los 4 cuernos, quién se engrandeció? ¿Cuál de los 4 generales de Alejandro Magno se engrandeció? Antíoco. Exactamente, Antíoco Epífanes. Y dice allí la profecía que él es el que profana el templo y que empieza a contaminarlo y que hace terminar el sacrificio continuo y empieza a profanarlo y empieza la adoración a Zeus. Ahí está todo profetizado. Y luego dice, pero después de algunos días se purificará el templo. Hanukkah, por eso celebra Hanukkah. Ahí está la festividad de Hanukkah anunciada en profecía. ¿Ok? En profecía. Ahí en Daniel capítulo 8 dice, y cuando concluyan estos días, el templo se va a recuperar y se va a volver a purificar. La rededicación. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo con todo esto? ¿Cómo empezó el imperio griego con Alejandro Magno? Alejandro Magno empezó tratando de unificar al mundo con la filosofía griega. De hecho, logró unificar al mundo a través de la helenización. El pensamiento griego. Pensar como los griegos era lo más cool. ¿Sale? Pensar como los griegos era lo máximo. Entonces, así era. Él trató de unificar al mundo a través del pensamiento griego y lo logró. Caballo blanco. ¿Se dan cuenta? Pero después, ¿en qué color se transformó el imperio griego? Primero empezó como blanco, unificar al mundo a través de la filosofía griega. Tener un mismo pensamiento, una misma ideología, un mismo modo de vivir, un mismo parecer, caballo blanco, pero después, ese imperio, ¿en qué color se transformó? Rojo. Rojo, exactamente. En color rojo. En color rojo. Ese imperio después se cambió a color rojo, porque empezó la guerra que hizo Antíoco Epífanes contra todos los judíos, y empezó una matanza y a destruir y profanar el templo y todo se convirtió en rojo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hace Adonai? Cambia de lo rojo a lo blanco. ¿Qué es lo que hace el antimesías? Cambia de lo blanco a lo rojo. Es lo contrario. A Satán lo que hace es lo contrario. Adonai purifica de lo rojo a lo blanco y lo que hace a Satán impurifica de lo blanco a lo rojo. Empieza con una fachada bonita, unificando criterios, mostrando buenos ideales aparentemente y después todo se convierte en rojo. Cualquier parecido con los gobiernos de los países, mera coincidencia, ¿no? Cualquier parecido con los gobiernos, ¿cómo empiezan los candidatos a tomar la presidencia? ¿Con qué fachada empiezan? ¿Con qué caballo montan? ¿Se montan en un caballo? ¿En qué color se montan? En las elecciones. Color blanco. Y después, ya cuando están en el poder y todas las situaciones que empiezan a sobrevenir en los países, ¿en qué color se transforma su gobierno? En color rojo. En color rojo. Hay guerras, hay devastaciones, hay muchas cosas terribles. Entonces, así es lo que vemos, así se presentan los antimesías. Entonces, por eso es que podemos decir que este caballo blanco representa la primera etapa del que va a ser el antimesías, el anticristo. Cuando venga a esta tierra, cuando haga su aparición, se va a presentar en un caballo blanco. Se va a presentar como alguien que viene a generar paz, que viene a unificar criterios. De hecho, todo lo que estamos viendo ya empezó. Son etapas. Es decir, caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo amarillo, se va repitiendo constantemente a través de la historia. Es decir, esos patrones se van repitiendo. Después del caballo blanco sigue el rojo y después del rojo seguirá el negro y después del negro seguirá el amarillo. Y se repite la ecuación. Blanco, rojo, negro, amarillo, y se repite la ecuación, así hasta que lleguemos al último antimesías. ¿Por qué digo que se repite la ecuación? Por ejemplo, hace algún tiempo empezó el tema muy fuerte de la ideología de género, ¿no? La ideología de género. Empezó el pensamiento de la igualdad. Mujeres y hombres, el trato igualitario. Empieza a ver todos estos tipos de pensamientos, el lenguaje inclusivo, cosas de esas, tan pequeñitas, pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Con qué caballo se está montando la ideología de género? En el blanco, tratando de unificar criterios.
Mira, es más bonito hablar así. No digan todos, digan todes, ¿no? No digamos esto. Y mucha gente se empieza a montar en ese criterio. Simplemente ideología de género. Tratar de unificar a la gente en un solo pensamiento. Ah, mira, no importa si tú te sientes mujer, eres hombre, naturalmente, anatómicamente, en tu cuerpo, eres varón, pero no importa, si tú te sientes mujer, adelante, vive como una mujer, eres libre, y empiezan a promover esta idea. ¿Qué es lo que están haciendo? Tratando de unificar criterios. Y lo hacen a través del pensamiento, unificar criterios. Y el mundo se empieza a unificar en eso. Y ya después unos nos quedamos en contra, después que va a venir la guerra contra todos los que nos quedamos sin habernos unificados a ese criterio. ¿Estoy siendo claro? Primero, tratan de unificar, de convencer a todo el mundo de que así tiene que ser. ¿Sale? Ah, así tienen que vivir las mujeres, así tienen que vivir los hombres, así tienen que vivir estas personas, así esto, así aquello. Ah, el aborto, no importa, miren, y empiezan a convencer. Hay discursos, hay plataformas para convencer de que el aborto es algo completamente normal. Primero tratan de convencer con las palabras, primero con los discursos, caballo blanco. Y ya después, aquellos que no se subieron a ese caballo blanco, entonces viene el caballo rojo. Persecución, muerte, guerra, porque hay quienes, o reducción de población. ¿Por qué? Porque no creíste en el caballo blanco, porque no te subiste a su caballo blanco, porque no caíste en el engaño, en la mentira, en el arco de aquel vigoroso cazador. Entonces, dense cuenta cómo es que está operando a Satán. Y así será el futuro antimesías. Cuando él venga, aparecerá diciendo: traigo paz a la humanidad. ¿Quién no quiere paz en este mundo? No importa de quién venga. El hombre que venga a traer paz, bienvenida sea su paz. O sea, a la gente no le importa de quién provenga la paz. ¿Qué quiere decir esto? Entonces va a venir uno que les va a dar esa paz que tanto esperan, pero no es la paz que viene de Adonai. Por eso es que Yeshua dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y también dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibes. Si otro viene en su propio nombre, a éste recibiréis. Va a venir otro en su propio nombre y va a dar la paz que el mundo desea, y entonces a ese van a recibir. Primero como un caballo blanco y después se trastorna a un caballo bermejo. Sigue diciendo, verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esta gran espada es una espada de guerra. Cuando dice que se le fue dado poder, quiere decir que se le da permiso de obrar. Se le da la autoridad de hacerlo. Es decir, el Eterno le permite hacerlo, porque hay un plan detrás de todo esto. Y esto significa que va a haber guerra después del caballo blanco. Cuando vemos las guerras, por ejemplo, cuando Hitler, cuando él hizo desatar la guerra, ¿qué es lo que pasó previamente a esa guerra? ¿Él cómo se presentó? ¿Él vino como con caballo rojo inmediatamente? No, él vino con caballo blanco. Él empezó a promover la idea de unificar al mundo, de crear una raza súper especial, y los que no empezaban a creer en sus ideologías y en sus criterios, muerte. ¿Y quiénes eran los que no empezaron a creer en ellos? Pues los judíos. Entonces, muerte a los judíos, porque no se sumaron a su proyecto, porque no se subieron a ese caballo blanco. ¿Estoy siendo claro? Y es que así son todos los presidentes que firman tratados de paz. Y todos los reyes de la tierra que firman tratados de paz. Los ves firmar con una mano el tratado de paz y con su otra mano dando órdenes a su gobierno de iniciar una guerra. Hay hipocresía. La paz que ellos tratan de acordar en realidad solamente son apariencias. Son treguas. Son treguas que ellos mismos generan para después atacar. Ellos les conviene generar, entre comillas, una tregua de paz para preparar a su ejército y entonces ellos empoderarse.
Así son los reyes de esta tierra. Entonces, así vemos justamente cómo es que se suscitan las guerras. Cuando abrió el tercer sello, verso 5, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué quiere decir este caballo negro? Este caballo negro lo que trae es crisis económica, recesión mundial. De hecho, después de cada guerra, ¿qué es lo que viene? Una crisis, desestabilidad económica. La guerra deja problemas económicos y eso es lo que vendrá a generar una de las últimas guerras. Y así se ha suscitado con todas las guerras anteriores y con las guerras que vendrán. Aquí lo que dice es 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. A ver, ¿qué quiere decir esto? Un denario es el ingreso en aquellos tiempos de un jornalero al día. Si un jornalero trabajaba 6 días a la semana, quiere decir que ganaba a la semana 6 denarios. ¿Ok? Ahora, 2 libras de trigo es el equivalente a que pueda comer 2 personas. De hecho, 1 libra de trigo es para una persona. Entonces quiere decir que si tú estás casado, ya son 2, ¿no? Entonces solamente tú y tu mujer pueden comer ese día. Quiere decir que al final de los tiempos, llegará un día, llegará el momento en que solamente la gente pueda trabajar para comer el pan de ese día. Y si te enfermas, tú decides la medicina o el pan. Eso es lo que va a pasar. Antes un denario seguramente alcanzaba para muchas cosas, para mantener a toda una familia. El jornalero iba a trabajar y ganaba un denario al día. Pues ese denario le alcanzaba para comer él, su familia y quizás ahorrar. Pero llegará el momento en que ese denario ya no le alcanzará para comer toda su familia, ni ahorrar, ni comprar ropa, ni nada, solamente para comprar el puro pan y con lo que tenías, y solamente con lo que tienes. Y eso es lo que ha estado pasando. La cebada y el trigo son afectadas por esta situación, por este caballo. ¿Qué quiere decir la cebada y el trigo? Es el alimento cotidiano, pero también es el alimento de los pobres. Y el aceite y el vino es el alimento de los ricos. O al menos son alimentos más costosos. El aceite y el vino. Entonces significa que aquí va a haber separación de clases. Hay países que hay personas muy ricas, muy poderosas, pero también hay pobreza extrema. Esa separación. ¿Qué es lo que hacen? Justamente, todas las crisis se dicen que están anticipadas o provocadas. ¿Por qué se provocan? Justamente para tener mayor control y mayor dominio sobre la humanidad. La gente está dividida en estos sectores. Pobreza extrema, después clase baja, después clase media baja, y luego clase media, y luego clase media alta, y luego clase alta, y después millonarios. ¿Sí vieron todo ese, cómo está dividido? Pobreza extrema, clase baja, clase media baja, clase media alta y supermillonarios. Cuando hay una recesión, ¿qué sector de estos que les mencioné es el que se ataca? ¿Cuál es el que se golpea? ¿Saben cuál es el que se golpea? La del medio. A ellos les conviene que solamente esté las clases altas y las clases bajas y que no haya en medio. Por eso los problemas económicos, las recesiones afectan sobre todo a los de clase media. Y eso es lo que ellos quieren. Justamente marcar la diferencia. Que esa grande élite es lo que quiere hacer. Desaparecer la clase media. Para que solamente existan ellos y la clase baja y la pobreza extrema. De esa manera ellos tienen mayor control y dominio sobre la humanidad. Y eso es lo que provoca para que después se establezca el nuevo orden mundial.
el reajuste económico. Lo que ellos llaman un reajuste económico no es otra cosa, sino que el nuevo orden mundial. Para que exista un nuevo orden mundial tiene que haber un cataclismo económico previo. Y para que exista ese cataclismo previo, tiene que haber una guerra. ¿Guerra cómo? Sea con metralletas, sea con tanques de guerra, o sea una guerra bacteriológica. O sea que a veces esas teorías de conspiración que escuchamos, de que todo lo que estamos viviendo en realidad es alguien que provocó todo esto, hay alguien detrás de todo esto, es muy posible. Porque después del caballo blanco sigue las muertes, la reducción de población. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita con todo lo que estamos viviendo? No es reducción de población, es reducción de población. ¿Y después qué va a seguir? Recesión económica. Entonces estamos viendo las 4 etapas de un antimesías detrás de todo esto. Primero, unifiquen criterios, unifiquen ideologías, unámonos, seamos hermanos, seamos amigos, países hermanos, firmemos acuerdos de paz. Eso es lo que se estaba firmando en el 2014, 2015 y 2016, tratados de paz. Israel firmando tratados de paz. Estados Unidos con Barack Obama firmando tratados de paz. Siendo quién era Barack Obama. Firmando, o sea, primero tratados de paz y detrás ya se estaba gestando todo lo que vemos ahora. Ya se estaba gestando, ya se estaba preparando. Reducción de población. Y después, caballo negro. Y el que lo monta tiene una balanza. ¿Qué es una balanza? Son los comerciantes. ¿Quiénes ocupan balanzas? Los comerciantes, los que te venden productos. Y empieza una desestabilidad económica. Eso es lo que está pasando. Y después vendrán justamente la persecución. A todos aquellos que no se sumaron a todos esos criterios y a todos esos proyectos. Si tú no te sumaste y si tú y yo no nos sumamos a todos esos proyectos, empezará por lo tanto el caballo amarillo, que es la persecución. Que el Eterno nos ayude por lo tanto. Así que seguimos leyendo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Este es el caballo de color amarillo, que dijimos que en griego es el color cloros, es decir, paliducho, enfermizo, provocará enfermedad y matará con espada. ¿Qué quiere decir? Persecución. Con hambre, es decir, con todas las secuelas de la guerra, con mortandades y con fieras de la tierra. Entiendas esto de fieras de la tierra, no es que van a agarrar un león y te lo van a aventar, o van a agarrar tigres y te los van a aventar. Fieras de la tierra, es decir, cosas que ellos mismos van a crear de la tierra para atacar. Empezará una persecución directamente sobre aquellos que no se sumaron a sus proyectos y van a atacar por estas diferentes cosas. Hambres, mortandades, enfermedades, pero van a ser enviadas con cosas que ellos mismos crean de la tierra. Ahora, estos 4 jinetes están justamente presentados por Yeshua en Mateo capítulo 24. Es decir, Mateo capítulo 24 nos narra de cómo va a ser también el fin del mundo, ¿verdad? Porque esas fueron las preguntas de los discípulos de Yeshua. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y entonces Yeshua empieza a explicarle todas las cosas que van a acontecer antes de su venida. Y justamente lo que se dice aquí de los 4 jinetes, Yeshua lo presenta en Mateo 24. Leámoslo. Verso 3. Y cuando él se sentó en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o del siglo? Respondió Yeshua y les dijo: miren que nadie os engañe. ¿Qué es de lo que empieza a hablar Yeshua? El engaño. Es decir, el caballo de color blanco. Primero te van a tratar de engañar.
se te van a presentar con un caballo blanco, pero ese blanco es una mentira. Eso blanco en realidad se está ocultando todos los demás colores, ocultan los demás colores siniestros que hay detrás de ese color blanco, porque entonces vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach o yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Color blanco, mentiras, engaño. Y luego todo ese color blanco, que los Mesías vienen con apariencia de piedad, vienen con supuesta paz, vienen con supuestas soluciones para la humanidad, vienen unificando criterios, unificando a la humanidad, convenciéndolos de que este proyecto es bueno, etcétera y etcétera. Después, ese color blanco se torna en rojo. Por lo tanto, oiréis guerras y rumores de guerras. ¿Se dan cuenta? Se transformó el caballo blanco en color rojo. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. Pero aún no es el fin, porque entonces va a suceder que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y entonces habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Mucha atención, porque habrá ¿qué? Pestes, pestilencias, es decir, enfermedades y hambres. Ah, ¿qué caballo es este? El que provoca pestes y hambres. El caballo negro. Exactamente. Después del caballo rojo sigue el caballo negro. Ahí está. Las pestes, las epidemias, o las pandemias, o las hambres, ¿no? Los problemas económicos, deshacer a la clase media, y obviamente el pobre se hace más pobre, y el de pobreza extrema pues muere de hambre. Pero dice, y todo esto es principio de dolores. Entonces quiere decir que el caballo blanco, el caballo rojo y el caballo negro se le llama principio de dolores. Y entonces después aparece el caballo amarillo, y entonces el caballo amarillo provoca persecución, y a esa persecución ya no se le llama principio de dolores. A la persecución ya ¿cómo se le llama? Tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Por qué crees que el jinete que montaba al caballo amarillo se le llama muerte? Y el Hades le sigue, es decir, el Sheol, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, la congregación de Mashiach sí pasa por tribulaciones y pasa por la gran tribulación. De hecho, esa tribulación es la gran tribulación. A esa tribulación, la que provoca el caballo de color amarillo, se le llama en la Biblia la gran tribulación. Verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa es la última gran tribulación previo a la venida de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Continuamos leyendo en Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. A ver, esto tiene muchísima lógica. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y del testimonio que tenían. ¿Se dan cuenta que yo les decía en los capítulos anteriores que la persecución se suscita debido a la palabra de Elohim y el testimonio de Yeshua? Todos aquellos que guarden Torah y los que testifiquen acerca de Yeshua HaMashiach sufrirán la gran persecución, y a muchos de ellos se les va a matar. Y ahí tenemos justamente a las almas de estos mártires debajo de el altar. Y clamaban a grande voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Tiene toda lógica. ¿Por qué? Porque después de la persecución que hubo con el caballo amarillo, ahora aparecen aquí los mártires. Todos los muertos que provocó ese caballo amarillo están aquí, debajo del altar, en el quinto sello. ¿Qué significa que las almas estén debajo del altar?
las almas de los mártires. ¿Dónde está el altar? ¿Qué altar está hablando? ¿El altar del cielo? Claro que sí, porque sabemos que allá en los Shamaim está el tabernáculo celestial, está el Mishkan celestial, que el tabernáculo terrenal simplemente era una copia de lo que había allá en los Shamaim, porque cuando Moisés fabricó el Mishkan, o hizo que se fabricara el Mishkan aquí en la tierra, lo copió ¿de dónde? De los Shamaim. El modelo fue el de los Shamaim. Entonces, allá hay un altar, claro, si aquí había un altar, allá también hay un altar. Si aquí hay un altar del sacrificio, allá también hay un altar del sacrificio. Si aquí había una menorá, allá también había una menorá. Si aquí había un kior, un lavacro, allá también había un lavacro. Todo está allá en los cielos también. Y hay un altar. Y debajo de ese altar, dice allí que estaban las almas de los que habían sido decapitados o degollados o habían sido mártires por causa de guardar Torah y de testificar de Yeshua. Aquí se genera la pregunta de, ¿entonces las almas se van allá al cielo? ¿No? Y es por eso que mucha gente toma este texto como un argumento muy fuerte para decir que los muertos se van al cielo, porque ahí los vio Yohanan. A ver, ¿qué significa esto? Que los vio, que vio las almas. ¿Qué palabra estará detrás de esa palabra alma? ¿Qué palabra hebrea estará detrás de esa palabra alma? Porque hay dos palabras para traducir alma. En hebreo existen o suele haber dos palabras para traducir alma. Está la palabra nefesh y está la palabra neshama. Si es la palabra neshama, quiere decir que es justamente el ser de la persona. Pero si es la palabra nefesh, hemos dicho que la nefesh, cuando se adhiere al cuerpo humano, cuando abraza al cuerpo humano, ¿dónde hace clic? La nefesh. ¿Dónde es que se aloja la nefesh en el cuerpo humano? ¿No dice eso la escritura en Levítico capítulo 11, si no mal recuerdo? Que la vida, la nefesh, está en la sangre. Sangre. Exactamente, está en la sangre. Por eso es también cuando dice la palabra del Eterno que Yeshua derramó su sangre y entregó su vida por nosotros, es literalmente, entregó su vida, derramó su sangre, derramó de su ser, su nefesh estaba allí en su sangre. La nefesh estaba en su sangre. Ahora, ¿qué es lo que se hacía derramar en los altares? En los altares del sacrificio, cuando se colocaba el animal, que también la vida del animal, ¿dónde está? ¿Dónde está el alma del animal? Bíblicamente hablando, ¿dónde está la nefesh del animal? La sangre. En la sangre. Se degollaba al animal, se hacía morir al animal y se colocaba en el altar. Cuando estaba colocado en el altar, la sangre escurría. ¿Y hacia dónde iba la sangre? Hacia abajo del altar. Ahora veamos ese cuadro. Dice la escritura que en el altar del cielo vio Yohanan que debajo de ese altar estaban las almas de los mártires. ¿Qué quiere decir? Así muertos, decapitados, heridos y torturados y diciendo, ¡ay, ayúdenos! O, Señor, ¿hasta cuándo nos vengas? Vio. No, porque no está escrito allí que vio las Neshamot. No vio la Neshama de los mártires. Porque la Neshama de esos mártires están en el Sheol, en el Gan Eden, en el paraíso, con el padre Abraham, en su seno, esperando el día de la resurrección. Esos mártires están en el Sheol. Sus Neshamot, sus almas. La Neshama de que cada mártir está en el Sheol, está en el Gan Eden. Y ellos están esperando también el día de la resurrección. Y lo vemos justamente en Apocalipsis, capítulo 20, verso 4 al 6. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua. Nuevamente dice Yohanan que vio las almas, pero aquí ¿qué alma será? ¿Nefesh o Neshamot? Aquí ya son Neshamot, no es Nefesh, aquí ya es Neshamot. Y vi las Neshamot.
de los decapitados por causa del testimonio, es decir, de los que salieron del Sheol, que tenían el testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron ninguna marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Los otros muertos, los muertos no en el Mesías. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. ¿Quiénes van a resucitar en la primera resurrección? Las almas de los decapitados. Hasta ahí salen del Gan Eden, del Sheol, para entonces ser bienaventurados. ¿Por qué? Bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Elohim y de Mashiach, y reinarán con él 1000 años. ¿Cuándo es la primera resurrección? Al toque de la final trompeta. Ahí los muertos en Mashiach resucitarán primero. Y ahí van a resucitar incluso los decapitados. Van a resucitar todos los mártires. ¿Dónde estaban? En el Sheol, sus Neshamot. Entonces, ¿qué estaba viendo Yohanan en el cielo? Su Nefesh. La Nefesh de cada uno de esos mártires. ¿Cómo lo explico? Por ejemplo, cuando nosotros oramos, dice la Escritura que los 24 ancianos, que son los 24 Kohanim que están en los cielos, ellos toman nuestras oraciones en copas de oro, las captan y se convierte nuestra oración en incienso. Cuando ellos captan nuestra oración que fue derramada en espíritu y en verdad, y todas nuestras plegarias y toda nuestra adoración y nuestra exaltación que elevamos al Rey de los Reyes, ellos las capturan en copas de oro. Las convierten en incienso. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos creo que en el capítulo anterior. La llevan al altar del incensario para ser quemadas. Y entonces cuando se queman, todas nuestras oraciones se queman en el altar del incensario. Nuestras oraciones, fíjense, estaban aquí en la tierra, nuestra voz estuvo aquí en la tierra, pero los ángeles captaron nuestras oraciones y fueron llevadas a los Shamaim como incienso. Allá se derraman y se convierten en olor fragante para Adonai. ¿Eso dice la Escritura, sí o no? ¿O lo estoy inventando? Eso lo dijo el capítulo anterior, que nuestras oraciones se convierten en incienso, en olor fragante, olor grato en la presencia de Adonai. Y que son los 24 ancianos que hacen esa labor de quemar nuestras oraciones en el altar del incensario. Eso lo dice. Pues ahora, cuando una persona muere por causa del evangelio de Yeshua, aquí en la tierra muere, su sangre se derrama aquí en la tierra. Pues ahora, los mismos Kohanim toman de esa sangre, de esa nefesh, la nefesh que estaba en esa sangre, porque no es que agarraron la sangre literalmente, agarraron la nefesh que estaba en esa sangre y se la llevan a los cielos, la sangre de un mártir. ¿Y dónde la van a vertir? Si nuestras oraciones la vierten en el incensario de oro, entonces la sangre, la nefesh que está en la sangre, la llevan y la vierten en el altar del sacrificio de los Shamaim. Y esa es la voz que clama. ¿Dónde podemos comprobar eso en la Torá? Cuando Caín mató a Hebel, su sangre que había sido derramada, ¿qué dice la Escritura? Leamos Génesis capítulo 4, verso al 8 al 10. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos ahí en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Yud-Heh-Vab-Heh le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y entonces Adonai le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué hace su sangre? Clama porque tiene voz. ¿Qué es lo que tiene voz? ¿La sangre? La sangre tiene glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, etc. ¿Sale? ¿Dónde está la voz? Las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. ¿O no está en la nefesh?
¿La voz de la sangre no estará en su nefesh? ¿Qué es lo que estaba clamando ahí en Caín? Ahí dice que la sangre estaba clamando. Perdón, la sangre de Abel estaba clamando. La nefesh estaba clamando por justicia. Desde ese momento estaba clamando por venganza. Lo mismo está sucediendo cuando Yohanan él ve la nefesh de cada mártir allí debajo del altar. Todos los que han muerto aquí en la tierra, su voz, su nefesh ha sido vertida allá en los Shamaim. Y es la voz que se escucha diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vengas nuestra sangre? Nuestra sangre. La sangre que fue derramada allá en la tierra. Por eso es que dice nuestra sangre. Porque la nefesh estaba adherida a la sangre de quien era el mártir. ¿Estoy siendo claro? Ahora, esta oración, claro que va a ser contestada. ¿En qué momento se contesta esta oración? Veamos ahora lo que dice más adelante. Apocalipsis 19, del 1 al 2. Esta es la oración de los mártires contestada. Ese clamor de la sangre, de la nefesh de cada mártir, aquí se contesta. Aquí también está incluida la voz de Abel. Todos ellos están aquí, ahora vengados. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ese clamor es contestado. El momento de vengar la sangre de los mártires. Sigamos leyendo. Y se les dieron vestiduras y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Este poco de tiempo quiere decir aguanten 3 años y medio, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también han de ser muertos con ellos. Quiere decir que durante esos 3 años y medio van a seguir habiendo muertos, hermanos en la fe, que también van a morir como esos mártires. Dice: miré cuando se abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Aquí está interesante porque esto tiene total concordia con lo que dice Joel, capítulo 2, verso 30 al 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Adonai. Antes que venga el día grande. Lo mismo que dice Apocalipsis 12. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Verso 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Quién es la higuera? Según Mateo 24, ¿quién es la higuera? Israel. Exactamente, Israel. Y aquí ya vemos que dice que la higuera deja caer sus higos. ¿Cuándo es que los higos caen de la higuera? ¿Por qué los higos se caen de la higuera? Si los higos todavía están verdes, por más que sacudas el árbol, créeme que los higos no van a caer porque están todavía inmaduros. Pero ya cuando la higuera está madura y todo ya los frutos ya están maduros, un sacudidón y los higos caen. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya todas sus ramas ya están listas, dice, de la misma manera, ustedes sabrán que estos tiempos están cerca. Cuando vean las guerras, rumores de guerra, etcétera, quiere decir que ya viene la persecución. Si ya estamos viviendo principios de dolores, yo les dije, todo esto que estamos viviendo, hermanos, es principio de dolores. ¿Qué sigue después de los principios de dolores? Gran tribulación. Entonces viene un sacudidón y los higos se dejan caer. Ese fuerte viento son las persecuciones que se le hace a Israel. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí habla de un gran terremoto, un gran cataclisma. Este terremoto puede ser, obviamente, en el nivel Peshat podemos hablar de que las placas tectónicas de la tierra se van a remover y va a provocar un terremoto.
pero también esta palabra puede referirse a un cataclisma no terrenal, sino a un cataclisma social y político. Todo se va a remover, todo va a cambiar. Pero también esto está en concordia con lo que dice Yeshua en Mateo capítulo 24. Volvamos a Mateo 24, verso 29. ¿Cuál es el título de Mateo 24, 29? Dice, la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué va a pasar después de la tribulación de aquellos días? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Se dan cuenta que todo está en concordia? Lo que dice Yeshua, lo que dicen los profetas, lo que dice el profeta Joel, lo que dice el profeta Zacarías y lo que está diciendo Yohanan. Todos concuerdan exactamente que después de la tribulación, después del caballo amarillo, entonces ocurren señales en los cielos. Seguimos leyendo. Verso 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá estar de pie? Justamente es lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Aquí se está hablando de Yud-He-Vav-Hei. ¿O quién podrá estar de pie cuando Yud-He-Vav-Hei se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Sin embargo, aquí en Apocalipsis se está hablando de Yeshua. El gran día cuando aparezca la ira del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Yeshua. Y dice que ese es el gran día de su ira. El día de Yud-He-Vav-Hei. Ahí empieza. ¿Cuándo dijimos que empieza? En el día de Yom Kippur. Empieza el día de su ira. Que el Eterno nos ayude. Escuché a una voz de una hermana que quería comentar algo. Adelante. Gracias. La pregunta es que así las copas de la ira caen como cayeron en Egipto, que son locales, o sea, son para específicamente en algún lugar, no es para todos. Exactamente. La ira es específicamente para castigar a los que nos atribularon. Yo les decía que hay dos tipos de tribulaciones. Las tribulaciones causadas por los hombres y la tribulación causada por Adonai. Es decir, la iglesia pasa por tribulaciones, sí, pero tribulaciones causadas por el hombre. ¿Ok? Pero entonces viene Adonai, y porque es justo para con Adonai, para con Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿cómo los va a castigar? Con su ira. Entonces, cuando las copas llenas de la ira de Dios sean derramadas, va a ser específicamente para los que nos estuvieron atribulando. Es la venganza de Adonai. La ira de Adonai, las copas llenas de la ira de Adonai, es igual a la venganza de Yud-Hei-Vav-Hei, su venganza. Lo mismo que usted dijo, hermana, como así cuando las plagas se derramaron en Egipto, esas plagas no afectaron a los que estaban obedeciendo a la voz de Moisés. Los que estaban obedeciendo a la voz de Moisés, no les tocó ninguna plaga. A los que desobedecieron la voz de Moisés, les tocó las plagas. Entonces, cuando se derramen la ira, los que hayan obedecido a la voz de la Torá y la voz del Cordero, entonces la ira del Eterno no llegará sobre nosotros. Ya puedo decir sobre nosotros, porque nosotros tenemos la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua HaMashiach, el testimonio del Cordero. Amén. Así que esta es nuestra esperanza. Preparémonos. Adelante, mi hermana Donesiana, ¿tiene un comentario? No, que amén, hermano. Cierto, amén. Todo eso. Perfecto. Amén, amén. Así que preparémonos, estemos firmes, porque no sé en qué caballo estemos. Yo puedo interpretar un caballo que estamos entre el caballo rojo, reducción de población. Caballo rojo, reducción de población. ¿Qué va a venir después de la reducción y qué se está vaticinando? No por religiosos. ¿Qué se espera para el 2022? Según los expertos en economía. ¿Qué se espera para el 2022 según los expertos en economía?
recesión económica. O sea, no por religiosos, no por los pastores cristianos, no por el obispo, no por el papa, no por el roe fulano de tal. No, 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 no. Por los economistas. ¿Qué se vaticina para el 2022? Recesión económica. Entonces, eso es una posibilidad, que ya pasó el tiempo de los acuerdos de paz, ya pasó las ideologías, convenzamos a la gente a través de estas ideologías, de estos intereses, después reducción de población, después recesión económica y entonces persecución, finalmente, aquellos que no se sumaron a las ideologías que el mundo presentó. No sé si estoy siendo claro. Que el Eterno nos ayude, porque si es así, que el Eterno nos guarde para este próximo 2022. Así que les invito a que nos unamos en oración en este momento. Amén, hermano. El Eterno. Oramos. Padre Celestial, Abacados, te damos gracias por esta palabra. Yo te pido especialmente por cada uno de mis hermanos de aquí y por los que forman parte de esta hermosa comunidad. Yo te pido, Adonai, que nos guardes y nos protejas de todas esas acechanzas del maligno. Dice tu palabra en el libro de los Romanos: ¿quién nos apartará del amor de Mashiach? Pues ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna potestad, ni la muerte ni la vida nos podrá apartar del amor que es en Yeshua HaMashiach. Así que aunque nos amenacen de muerte, aunque nos digan, ni el hambre nos podrá apartar, aunque venga una recesión económica, aunque sean afectados nuestros bolsillos, nosotros no nos vamos a apartar del amor que es en Yeshua HaMashiach. Aunque no tengamos algo que llevarnos a la boca y a lo mejor los problemas se aumentan y vendrá pobreza y tendremos que trabajar todo un día para conseguir el pan de ese día, pero nada ni nadie nos podrá apartar de ese amor tan grande que tú nos viniste a mostrar y del cual ahora nosotros te correspondemos. Así que ayúdanos a guardar y seguir guardando tu palabra y a testificar en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te lo pedimos, Adonai. Guárdanos y protégenos de todo lo que estamos viviendo en este mundo. Guárdanos. Tú eres escudo alrededor nuestro. Y así como protegiste a tus siervos, y aunque a lo mejor vaya a haber mártires y a nosotros nos llegue a tocar, pero sabemos que tenemos nuestra recompensa allá en los cielos. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar aquí, hermanos. Y ahora, si ustedes gustan prender sus camaritas y despedirnos. Shalom, hermanos. Dios les bendiga. Shalom, hermano. Shalom. Amén. Shalom, shalom. Bendiciones. Con amor. Bye, bye.